para poder andar como debe andar el nuevo pueblo de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Amados hermanos y hermanas que forman parte de ese nuevo pueblo de Dios, ¿qué les ha parecido la enseñanza de nuestro Señor por medio de lo que le inspiró al apóstol Pablo, verdad? Para hablarle a su nuevo pueblo. Yo lo he visto verdaderamente, así como nos lo mostró el Señor, ¿verdad? Como lo comentamos el primer domingo que iniciamos nuestro andar sobre esta epístola, yo estoy comprobando que sí es, como decía William Farrar, ¿no? La más sublime, la más profunda, la más lograda expresión escrita del Evangelio de San Pablo a los gentiles, ¿no? ¿Recuerdan que lo veíamos? Esto fue lo que vimos, que este hombre, William Farrar, uno de los eruditos más reconocidos, ¿verdad? Que había estudiado en la Trinity College de Cambridge, ¿qué creen? Que también me di cuenta que él fue de los hombres que fueron elegidos para estar en la abadía de Westminster y escribir lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? El catecismo menor, el mayor de Westminster, la confesión de fe de Westminster. ¿Sí? Este hombre se maravilló con esta epístola a los Efesios. Y yo diría que es una sublime y profundísima forma de presentar el Evangelio de manera de adoración práctica y espiritual. Es como yo podría hoy definirlo, ¿verdad? Sí, una forma sublime y profundísima de presentarnos en forma de adoración que podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Y podemos entender espiritualmente. Eso es la epístola a los Efesios. Porque nos enseña, sí, toda la doctrina que construyó el apóstol Pablo a partir de lo que recibió de quién? Del Señor Jesús y de los demás discípulos, ¿verdad? Él así lo dice siempre. Él menciona, porque así os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿eh? Lo que yo recibí. No enseño lo que se me ocurre, lo que aprendí del mundo, no lo que yo recibí. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Sí? Eso es lo que enseñaba Pablo. Y él mismo también lo recibió de los apóstoles. Y entonces, a partir de eso, ¿sí? Pablo escribe todas las epístolas, ¿verdad? A la iglesia y nos va a dar aquí en esta epístola de los Efesios, la va a dividir en dos partes, ¿sí? La pone en una forma primeramente doctrinal y espiritual de doxología y otra más práctica. Y lo hace precisamente, como les digo, dividiéndolo en dos. La parte que es claramente doctrinal y doxológica, ¿se acuerdan que era una doxología? ¿Verdad? Una adoración a Dios, así es el capítulo del 1 al 3. Uh-huh. Así está dividida esta epístola. Y la otra, que es principalmente práctica y ética, es la que se encuentra en los capítulos 4 a 6, que es donde vamos a entrar hoy ya. ¿Sí? Ya pasamos de ver la parte doctrinal, la parte doxológica, donde Pablo nos explica principalmente la redención y cómo es que Dios fue formando a este pueblo de Dios que hoy está aquí reunido, ¿verdad? Y el pueblo de Dios que está en toda la tierra formándose, ese cuerpo que se está uniendo. Y ahora nos va a explicar, va a llevar esa doctrina a la parte práctica para que la podamos vivir, para que podamos verdaderamente
andar como debe andar el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta segunda parte del capítulo 4 al 6, en la que vamos a entrar, nos va a exponer las implicaciones ya prácticas de lo que nos explicó, ¿sí?, en la primera parte. Y no solo nos las va a explicar, sino que nos va a exhortar a ponerlas en práctica. ¿Sí? Vamos a iniciar el capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que nos muestra este, como lo he llamado, ¿verdad?, en varias ocasiones, este arquitecto de la doctrina. ¿Sí? Este hombre que Dios le dio esa capacidad de poder entender el mensaje del Evangelio y empezarlo a traducir, ¿verdad?, para nosotros de una manera en la que podamos entender la importancia de la redención de Cristo y que a partir de eso podamos vivir de una manera como debe vivir y andar el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué le enseña a su iglesia en estos capítulos que ahora vamos a ver a partir del cuarto. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y vamos a analizar bien y profundizar en los versículos 1 al 6, ¿ok? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, al unísono, y vamos a poner el sonido, para que se escuche la voz de la iglesia, ¿ok? ¿Listos? ¿Qué pasó, Iker? Con ánimo. ¿Estás bien? Te veo como que no dormiste bien, ¿o qué? ¿No? Vamos, adelante. Quiero que se escuchen más tu voz. ¿Vale? ¿Listos? Ok. Efesios 4 del 1 al 6. Empecemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a ir exponiendo versículo por versículo para profundizar en este mensaje, ¿ok? Versículo 1 que nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, fíjense, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos con claridad la importancia que le da Pablo a lo que está pidiéndole a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Pues lo está mencionando como a manera de ruego, ¿verdad? Cuando uno ruega algo, es porque sabe que es verdaderamente importante, ¿verdad? Que es muy importante, y por eso Pablo, imagínense, vemos a un hombre que está sufriendo, como dice, preso en el Señor, que está sufriendo las calamidades de la cárcel, ¿verdad? Escribiendo esto, un hombre que era entregado completamente al Señor, a su ministerio como apóstol a los gentiles, que por los gentiles, lo hemos visto, ¿verdad?, estaba sufriendo, a los mismos a los que él iba a darles el mensaje como ese atalaya que Dios mandó, ¿verdad? Hablarles, comunícales el evangelio. Esos mismos gentiles que eran los que lo habían capturado, los que le habían infringido dolor, azotes, castigos, y los mismos que lo iban a matar. Ahí estaba Pablo. No dejaba de predicar, de dar su ministerio. Y ahí mismo, humillado, se humilla aún más
rogándole al pueblo de Dios, rogándole a los efesios, ¿verdad? Que tengan un andar digno, que anden dignamente, un andar digno de la vocación, dice, con la que fuisteis llamados. ¿Cómo no va a ser importante, no? Yo me lo imaginaba y dije, hijo, este hombre ya humillado, ya preso, estando encarcelado, sufriendo incluso enfermedades, ya su salud deteriorada, todavía era capaz de humillarse más, ¿verdad? Y rogarle al pueblo. Crean, anden, anden así como debe andar el pueblo, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa es la petición tan importante de la que estamos hablando. Que andéis, es lo que está pidiendo, lo que está rogando el apóstol Pablo. Anden como es digno, anden, anden como pueblo de Dios. Se lo ruego. Esta frase tiene una gran fuerza porque está mencionando ¿qué es lo que le ruega? Está mencionando que lo hagan por la vocación con la que fuisteis llamados, ¿verdad? Y al unirlo con la frase que dice que andéis como es digno, implica que ese llamado verdaderamente es importante. Háganlo, verdaderamente es importante. Ese llamado que Dios les ha hecho, esa vocación, trátenla con dignidad. No es cualquier cosa, es lo que está diciendo. No es nada más cualquier llamado que podemos predicar y decir, sí, no, yo sé que Dios nos llamó, yo sé que ya estoy aquí. No, verdaderamente debe de penetrar en nuestros corazones y mostrarnos la importancia y ver que es algo digno de ponerle nuestra vida, nuestro empeño, que debemos de vivir verdaderamente para Él. No es cualquier cosa. ¿Y por qué les menciona esto Pablo? Que precisamente se trata de ese llamamiento con el que el cristiano ha sido llamado a ser pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que les explicó en todo el capítulo 1 y 3 es esto. Todo ese llamado, esa elección, esa predestinación que él hizo por las riquezas de su gloria, ese poder que decidió él utilizar para también, así como resucitó a Cristo, resucitarlos a cada uno de ustedes, es ese llamamiento, esa vocación a la que fuisteis llamados. Todo eso que le dedicó del capítulo 1 al 3 es este llamamiento, que es verdaderamente importante, ¿verdad? Es el llamamiento eficaz del Señor a sus elegidos, ¿verdad? Para recibir la redención ganada de manera perfecta por nuestro Señor Jesucristo. Lo que veíamos los varones, ¿verdad? Que estamos viendo la pregunta 31, ¿qué es el llamamiento eficaz? Es la forma en la que obra el Espíritu Santo precisamente para aplicarnos la redención que ya fue ganada. La redención que Cristo ganó con su bendita sangre para cada uno de nosotros. Es ese llamado que está hablando Pablo. La vocación por la que fuisteis, con que fuisteis llamados. Es ese llamado eficaz a ser sus hijos, a ser su pueblo. Sí. Ese llamado genera una vocación en el cristiano. Es el llamado al que él ya de manera más específica, recuerden, nos hizo referencia y que él ya había explicado en el capítulo 1, versículo 18. Acompáñenme a leerlo, por favor.
Bueno, esto es lo que estamos explicando, ¿no? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y que nos lo explica en el capítulo 1, versículo 18, que dice, todos por favor en voz alta, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está, para que sepáis, una vez que Dios alumbra los ojos de vuestro entendimiento, que es precisamente la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, que nos abre los ojos, ¿verdad? Nos ilumina, los alumbra, para que entendamos, podemos entonces saber cuál es esa esperanza que dice a que Él os ha llamado. Ahí está el llamado al que hemos sido llamados, ¿verdad? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿A quién nos llamó? Repito, a ser redimidos y así ser parte del nuevo pueblo de Dios, a ser adoptados como hijos, ¿verdad? Lo veíamos en la adopción. Nos adoptó y podíamos decirle, Abba Padre. Así es. Abba Padre, papá, a tener una relación ya con Él como de familia. Todos hijos de un mismo Padre, del Padre Celestial, miembros de una familia espiritual que es precisamente el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Bajo un solo cuerpo veíamos que espiritual en Cristo. Y con este llamado a ser hijos, a ser parte del pueblo, viene una vocación que es precisamente que andemos como Él anduvo. Porque el Hijo hace lo que ve del Padre, ¿no? ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, que Él hacía lo que hacía su Padre, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes, recordemos el apóstol Juan que nos dice en su primera carta, versículo, capítulo 2, versículo 6. Leámoslo juntos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si en verdad hoy nosotros estamos convencidos que somos pueblo de Dios, si sí somos hijos de Dios, si lo hemos creído por la fe, entonces debemos de andar como Él anduvo, ¿no? Si decimos que permanecemos en Él, que seguimos siendo parte de ese pueblo, ¿verdad? No que ya, bueno, pues sí me llamó, ya fui parte del pueblo, pero ahora ya ando en el otro pueblo, ¿verdad? Me gusta más andar con los de los otros, ¿verdad? Con los que no son del pueblo, con los que ahora son considerados paganos, ¿verdad? Ahí me gusta más, ahí está más padre, ¿no? Y cómo no, ¿verdad? Ahorita que está el mundial, vemos los partidos y dices, hijo, se ponen buenísimos, ¿no? Y muchos, yo he escuchado que muchos dicen, pues a mí no me gusta el fútbol, pero me gusta el ambiente, dice, ¿no? Me gusta ir, y ahí van al Ángel, ¿no? Y ahí andan con todos y, bueno, es que es cierto, el mundo ofrece cosas, ¿verdad? Que son súper atractivas, pero nosotros, si pertenecemos al pueblo de Dios, no debemos andar como andábamos antes, ¿verdad? Empieza Él a cambiar, a revelar, a alumbrar nuestros ojos para enseñarnos cómo debemos andar, ¿verdad? Si ahí ya se va a convertir en un lugar para hacer desmanes, para hacer mil cosas, pues ahí ya no, pues ahí sí ya no participo, ¿verdad? Porque sé qué es lo que sucede ahí. Todos van a emborracharse, todos van a destruir, a ensuciar. Yo vi las imágenes y dije, ¿qué es eso? Eso ya no es una celebración, tirando las casetas estas de las paradas, todos brincando arriba y doblándolas, tirándolas. La basura quedó hecho, deshecho todo. Ahí dices,
los jardines, o sea, ¿están de acuerdo que eso ya no es celebrar? Se convierte en destrucción, exacto, ¿no? En un motivo para ir y desfogar nada más todas esas cosas que la carne trae, ¿verdad? Y poder estar gritando y sujetos a las pasiones. No, hoy podemos disfrutar de un evento deportivo. Sí, es mejor ver un evento deportivo, ¿verdad? Que ver otro tipo de cosas que ofrece el mundo. Pero no nos debe de llevar a un apasionamiento tal, ¿verdad? Que nos desfogue, que genere sentimientos. Por ejemplo, si pierde México, que la gente llora y se quiere ya quitar las venas. Y ha sucedido, ¿no? La tragedia del Maracaná, ¿alguien la conoció? ¿Escuchó? La tragedia del Maracaná cuando pierde Brasil allá en su casa, en el estadio de Maracaná, que muchos se tiraron del estadio, se suicidaron y muchos otros fueron aplastados. Por eso se le llama la tragedia del Maracaná. ¿Ustedes creen que eso es verdaderamente algo que debe hacer el pueblo de Dios? No. Entonces, si eso nos va a llevar a sacar las pasiones desenfrenadas que hay en nosotros, pues mejor no, ¿verdad? Si yo hoy puedo disfrutar de algo y tener algo que ahorita vamos a ver que nos recomienda Pablo, tener templanza, tener mansedumbre, y a pesar de que no gane mi equipo, a pesar de que falle el otro, me puedo contener, ¿verdad? Y decir, bueno, pues es más, yo les diría, si ganó México, es porque así lo quiso Dios. Y si pierde México también, ¿no? Es porque así lo quiere Dios, ¿no? Así lo vemos nosotros, ¿no? Y no nos desbordamos en llorar y, pues, porque ni modo que le digamos, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? No, todo nuestro andar, aún estando en el mundo, debe de ser verdaderamente como pueblo de Dios, dignamente como hijos de Él, ¿verdad? Es una vocación que nos llama a andar en santidad, fíjense. ¿Y en santidad qué es? Apartados, ¿verdad? Ya no participando de las cosas erróneas del mundo. Nos llama al servicio, a honrar dignamente en nuestra nueva posición de hijos, ¿verdad? A honrar esa nueva posición que ya nos fue dada. Ahora ya nos dijo, son hijos, ya los adopté, ya no son del mundo, yo ya los aparté como mis hijos. Entonces, ahora que nos corresponde andar así, como hijos, en obediencia, como lo hizo Jesús, ¿verdad? En obediencia al Padre. Si Él es la cabeza de ese nuevo pueblo de Dios, la cabeza es quien dirige al cuerpo, ¿verdad? Y no la mano va a querer estar haciendo una cosa y la otra no. Un pie va a caminar a la izquierda y el otro a la derecha. Pues, ¿qué es eso, no? ¿Es un robot descompuesto o qué? ¿No? Caminas para adelante y para atrás, no. El cuerpo hace lo que dice la cabeza, ¿verdad? Es en la cabeza que es Cristo. Vivió en obediencia al Padre. Así debemos vivir nosotros, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? No de otra manera. Y precisamente hoy que en nuestro país se celebra el Día del Papá, ¿verdad? Yo les diría, podemos enfocar muy bien este mensaje, ¿verdad? En esa obediencia al Padre que mostró Jesús, ¿no? Porque Jesús precisamente tomó forma de hijo, ¿verdad? Hijo. Y lo que mostró es que siempre fue obediente al Padre, ¿no? Entonces, si Jesús lo hizo, lo dejó precisamente, quedó escrito, quedó plasmado, como vemos aquí en los evangelios, para que nosotros también, como hijos también del Padre Celestial que ahora somos, podamos andar como Él anduvo, en obediencia, ¿verdad? Como hijos que fuimos adoptados ya y ya pertenecemos a esa nueva familia.
que es el pueblo de Dios, con un Padre celestial, con una cabeza que es Cristo, que nos dirige a todos. Sí. De igual manera, nos deja ver que debemos andar los que Dios nos dio el honor de ser padres, también debemos andar como anduvo Cristo en obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos ese honor de ser varones y de ser padres y de darle el ejemplo a nuestros hijos. Y digo que es un honor porque precisamente Dios puso en nosotros esa misma figura de Él, ¿verdad? La puso sobre nosotros, ¿se dan cuenta? Para guiarnos en esa honra de ser padres de hijos también aquí en la tierra. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Cuando Dios eligió que los hombres tuviéramos también hijos, era porque lo estaba haciendo igual a imagen de Él. ¿Sí? Así como Él es padre, nosotros también somos padres de nuestros hijos aquí en la tierra. ¿Sí? Así que los papás, pues yo les diría, tenemos una doble honra, ¿no? Porque tenemos la figura del Padre reflejada en nosotros sobre nuestros hijos y a la vez somos hijos también del Padre Celestial. ¿Mm? Y esa figura, amados, con mayor razón, nos debe llevar a que nos esforcemos en aprender cada día más a andar como Jesús anduvo, en obediencia perfecta al Padre, para que de la misma manera nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, ¿no? El mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es mostrarles que obedecemos a nuestro Padre Celestial. No hay más, ¿eh? Es la mejor manera de enseñar y educar. ¿Cuál es? Con el ejemplo. Tú le puedes decir lo que quieras a un niño. Le puedes leer toda la Biblia si quieres. Pero lo que más va a captar tu hijo es lo que vea en ti. Eso es lo que en verdad impacta, ¿sí? Lo que impresiona a un niño. La forma en la que tú te comportes. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Así como lo hizo Jesús con sus discípulos. ¿Qué hizo? Día y noche, estar con ellos durante 3 años, ¿verdad? Les predicaba, pero también hacía. Lo que les hablaba, ellos lo podían ver y vivirlo, ¿sí? Él dijo, yo vengo a hacer las obras de mi Padre y las hizo, ¿sí? Yo vine a obedecer al Padre que me envió y lo hizo en obediencia perfecta. En ningún momento lo vieron fallar. En ningún momento lo vieron que el Señor decía, no, pues ya mejor no, ¿no? No, ¿saben qué? No vayamos mejor a Getsemaní porque ahí se va a poner muy feo y me van a capturar mejor. Vámonos para el otro lado. No, él sabía lo que venía y aún así lo hizo. Ese es el mayor ejemplo de obediencia que pudieron ver estos hombres y por eso cayeron rendidos y vivieron para él. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos. Sí. No decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cómo nuestros hijos van a querer vivir para el Señor? Hijo, tú tienes que leer. Y yo nunca leo, ¿no? Tienes que vivir dignamente, ¿verdad? Para el Señor. Y yo no vivo así. Es el daño más grande que podemos hacer a nuestros hijos. Tenemos que vivir y andar como Él anduvo. Lo que Él decía, lo mostraba en los hechos. Y Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que Él hacía la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Juan 6, 38 y Juan 8, 38, curiosamente. Vamos al 6:38 primero. Fíjense. ¿Qué dijo el Señor Jesús?
Léanlo todos, por favor, en voz alta. Porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, ¿verdad? Él mismo nos lo dejó escrito. Yo no hago mi voluntad, hago la del que me envió. Para eso descendí del cielo. Y en Juan 8, también versículo 38, ¿qué dice? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Era cuando tenía una discusión precisamente con los fariseos, ¿verdad? Donde ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Ujú. Pero el Señor Jesús les decía, bueno, si fueseis hijos de Abraham, harían las cosas de su padre Abraham. Dice, pero ahorita procuran matarme. Dice, ¿cómo? ¿No? Procuráis matarme. Dice, porque ustedes hacen las cosas que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Y vuestro padre quién era? ¿El de estos hombres? El diablo, ¿no? Y dice, y yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Qué enseñanza tan grande? El que estuvo así, en una comunión cerca del Padre, que sabía todas las cosas, sabemos que Él era Dios, ¿verdad? Pero en la forma de hijo venía en la naturaleza humana a cumplir todo eso que el Padre le había dicho y a hablar y profetizar y predicar todo lo que había oído del Padre. ¿Se dan cuenta? Cerca del Padre. ¿Sí? Esto nos deja ver claramente que un hijo se comporta como su padre, ¿no? Conforme a lo que ha visto cerca del que es su papá. ¿Se dan cuenta? Yo te diría, si quieres que en verdad tu hijo viva haciendo la voluntad del Padre Celestial, muéstrale al Padre, muéstrale tú al Padre. ¿Y cómo se lo puedes mostrar? En tu forma de vivir. No nada más me platiques del Padre, papá. Muéstramelo. ¿Se dan cuenta? Le puedes hablar a tu hijo y te lo repito, le puedes leer toda la Biblia y va a oír. De oídas lo va a conocer. Pero si quieres verdaderamente que tu hijo un día conozca al Padre y tenga una posibilidad de desarrollar una relación con el Padre Celestial, te tiene que ver viviendo conforme a lo que dice el Padre, andar como Él anduvo en obediencia al Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Muéstrale al Padre. Yo ahorita me acordé, hay una película, ¿no? Que ya les había recomendado a los varones. Muéstranos al Padre. No sé si ya la vieron. Y si no la han visto, se las vuelvo a mandar en el chat. Creo que es una buena oportunidad hoy, de que es el Día del Padre, de ver esa película. Muéstranos al Padre. Así se llama. No dura ni una hora, creo, a una hora de durar, como una hora. Pero verdaderamente, véanla, véanla. Ahí van a ver cómo nosotros, los varones, primeramente, los padres, porque esto también es general, ¿eh? O sea, no quiere decir que el que pues, no tiene papá pues, no va a poder ver a Dios, no. Los padres en general somos quienes les mostramos, o sea, padre y madre, somos los que le mostramos a nuestros hijos al Padre. Ahí lo van a ver, porque nosotros somos la imagen del Padre. Y principalmente en los varones, por eso hoy que es Día del Papá, ¿sí? Es pertinente hablar de esto. Dios siempre se ha representado como varón, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Nuevo, pues también es representado como un varón, ¿verdad? Como el varón perfecto que es Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En el Hijo también está representado un varón y el Padre un varón. Así que tú, amado hermano, papá,
Como varón que eres la primera imagen que tiene tu hijo, como una representación masculina de Dios, ¿sí? La primera imagen masculina con la que tu hijo tiene contacto es contigo, ¿sí? Y la forma en la que tú desarrolles esa imagen masculina y esa relación con tu hijo, ¿qué crees? Es lo que le va a ayudar a él a ver la imagen de Dios, del Padre que también es un varón y es un papá. ¿Se dan cuenta? Y también se la puedes dificultar. Así como le puedes enseñar bien la imagen de un padre, como lo predicamos, un padre amoroso, un padre justo, ¿verdad? Un padre incluso que disciplina, ¿no? También puedes hacer todo lo contrario, ¿eh? Y dificultarle a tu hijo ver verdaderamente al Padre. Nuestras malas actitudes y ejemplos pueden distorsionar esa imagen del Padre en nuestros hijos, ¿sí? Yo no veo a un padre amoroso, yo no veo a un padre, ¿no? Que procura mi bienestar, yo no veo a un padre que verdaderamente vive de manera íntegra. Entonces, eso que yo veo aquí, estos atributos de Dios, pues se distorsionan. Qué difícil es verlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los niños que no han tenido padres ejemplares, y lo van a ver en esa película, espero que la vean, les cuesta mucho ver la imagen de un Dios bueno y amoroso. ¿Sí? Les cuesta mucho. ¿Cómo me puedes decir, sí, que Dios es bueno si yo lo que tengo de imagen de un hombre es que no lo es, ¿no? Que va a cuidar de mí si no, mi padre nunca cuidó de mí. Al contrario. Y eso dificulta mucho y lo van a ver ahí. De hecho, en esa película se hicieron estudios donde en las cárceles encontraban precisamente que el común denominador era, todos los que estaban ahí era porque habían tenido la ausencia de un padre. Sí. Y no nada más que fueron abandonados, ¿eh? Muchos sí tenían un padre, pero un padre ausente. Un padre que estaba, pero que no ejercía su labor. Que estaba en el sillón cambiándole a la tele, ¿verdad? Y que cuando los hijos querían algo, no me molesten. Y no ejercía su labor, no ejercía su autoridad. O que cuando los hijos hacían algo malo, no los disciplinaba, ¿no? Un padre puede estar ausente incluso con las ideas de este mundo. Al niño ni lo regañes porque se va a traumar, ¿no? Necesita la voz del padre. Es lo mejor que puede haber para un hijo. Un papá que le diga, hey, ¿no? Es una voz diferente, ¿verdad? Es como la voz del, ¿por qué el león es el rey de la selva? Porque tiene una voz tan ronca que se oye a kilómetros y ruge, ¿no? Y todos atienden, ¿sí? Hace falta la figura del padre. Pero si un padre no disciplina porque voy a traumar a mi hijo, ¿verdad? Como nos han contado, ¿no? Lógicamente no le vas a pegar siendo un abusivo. El Señor disciplina con amor, ¿verdad? Con razón. Si no le expones la razón a tu hijo, si no tienes la palabra en tu mente, pues, ahí sí ni te atrevas. Y por lo regular, los que no disciplinan a sus hijos es porque no le han creído al padre. ¿Sí? No, ¿cómo? Allí dice, sí, pero no, a mí me han enseñado que no. Yo creo, ¿sí? En mi propia opinión, ya sabemos que esa es naturaleza del hombre, ¿no? Que somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? No, yo creo que no. No, yo creo que con que le diga, mira, ven acá, hiciste mal, ¿no? Y ya. Ah, te lo aseguro, amado hermano. Hemos trabajado con niños, bueno, mi esposa más. Yo pues, he sido padre ya desde hace mucho, ¿verdad? Desde hace 31 años empecé con esa labor. Con mi esposa ha trabajado con niños, ¿verdad? También. Y
te puedo asegurar que lo que siempre sucede con aquellos niños que sus papás no le creen a Dios, ¿sí? No obedecen, constantemente esos niños van a volver a caer. Y cuando viene la etapa de la adolescencia, ya después van a llegar corriendo. ¿Ahora qué hago? Lo mismo que tenías que haber hecho desde que nació, ¿no? Creerle a Dios. No, pero ya ahora ya no puedo. Ya está bien grande, ya no lo puedo disciplinar, ya ni me obedece, ahora ya se volvió rebelde. Ya ni me hace caso. Sí, ¿no? ¿Qué debiste haber hecho? Lo que debiste haber hecho desde el principio, lo que dice la palabra de Dios. Disciplinar. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde los padres tenemos una labor importantísima para reflejarles la imagen del Padre hacia nosotros. No nada más es bondad, no nada más es amor, no. Dios es justo también y es fuego consumidor. ¿Se dan cuenta? Y Dios al que ama, disciplina. Si amas a tu hijo, lo disciplinas y le vas a mostrar verdaderamente el amor del Padre, porque el Padre o no trata así con nosotros. ¿Alguno de ustedes aquí nunca ha sido disciplinado por el Padre? Alguien puede decir, no, yo de victoria en victoria, ¿eh? Yo nunca he sufrido. A mí me va re bien en el trabajo. Uy, no. Todo me llega. Todo es, no, de lujo. Es más, aunque soy desobediente, me va re bien. El que me diga eso, les puedo asegurar que nos sentamos y le voy a comprobar que está mintiendo. Eso no sucede. O no es un hijo de Dios, ¿verdad? Eso sí puede pasar. A veces vemos, ¿verdad? Y decimos, es que ve a esos que no son, ve, les va re bien, ¿no? Ve ese que es bien borracho ni se enferma, ¿no? Ve aquel que es bien ladrón y ve lo que casa tiene, ¿no? Y que ha cambiado de carro y ni les pasa nada. Es lo que creemos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Si no reciben una disciplina en su vida y siguen así, y sigue el ladrón y sigue de ladrón, pues es porque el padre nunca lo disciplinó. Pero va a llegar un día en el que se enfrente al padre de nosotros, ¿verdad? Y le va a decir, ¿por qué nunca te pude entender? ¿Por qué nunca obedecí? Pues porque no eras mi hijo. Ustedes hacen lo que hace su padre, el diablo, ¿sí? Ese nunca te va a disciplinar, ¿eh? Ese te premiaba. Robaste y ahora sí, mira, me pude comprar esta camionetota porque me volé esta lana. El diablo dice, ándale, llévesela. ¿Quiere dos? Es más. Qué bueno. Ese es mi hijo. Pero el Padre Celestial, ¿a poco nos va a premiar? Te va a disciplinar como un buen padre que ama a su hijo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y esto es no solo, vuelvo a lo mismo, no solo para los varones, esto es también para las mujeres, para todos los que somos hijos de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de mostrar, ¿verdad? Que andamos como Él anduvo. Que en verdad, ¿sí? Tenemos por digna esa vocación a la que fuimos llamados. Y debemos demostrar la imagen de Cristo, reflejarla a los demás, reflejarla a nuestros hijos. ¿Sí? Si tú le dices que tiene que vivir de una manera porque eso le agrada a Dios y tú no lo estás viviendo, distorsionas la imagen del Padre. No estás reflejando al Padre en nada, de veras. ¿Y qué crees? Lo peor es que tus hijos empiezan a aprender a vivir esa doble vida, ¿sí? Mi papá siempre está los domingos, ¿no? Y ahí en la iglesia se comporta con santidad. Pero apenas llega el lunes, ¿no? O apenas llegamos a la casa o apenas salimos y ya se convierte como los demás, ¿no? Si yo les digo, no mientan,
Mentir es malo, ¿verdad? Y yo le miento a mi esposa, le miento a mi jefe, ¿verdad? Le digo que me enfermé, ¿no? Y no es verdad. ¿No? No, pues no quiero ir, es que estuvo bien bueno el partido, lo que pasó, lo que haya sido, ¿no? Se me ponchó la llanta, ¿no? Voy a llegar tarde. ¿Qué crees? Curiosamente, los niños son los que más se van a dar cuenta de este tipo de detalles que parecen tan insignificantes. Creemos que son nada, pero ¿sabes lo que estás haciendo en tu hijo? Lo estás dañando de una manera increíble, porque entonces todo esto que aquí está, dice, pues se puede, hay excepciones, ¿no? Puedo hacerlo y no hacerlo, ¿no? No pasa nada. Mi papá me dice, pero pues él lo hace y pues no le pasa nada. Ahí anda, ¿no? Campante. Empieza tu hijo a vivir esa doble vida. También cree que se puede mentir, ¿no? Mientras no mientas en la iglesia, ¿no? Ahí sí. Aquí, mientras estás sentadito, te comportas a todo dar. Pero sales y ya no pasa nada. Estás distorsionando la imagen de Dios, ¿están de acuerdo? Porque Dios está en todas partes. Dios no está nada más aquí. Ahorita solo en este momento porque aquí está abierta su palabra. Porque estamos hablando de Él, solamente aquí está. No, Dios está con nosotros todo el tiempo y está viendo todas las acciones que hacemos, aún en lo íntimo, aún en lo que estás viendo aquí en el celular. ¿A poco Dios no se da cuenta? Aquí sí no, porque tiene clave. Dios se ríe de tus claves y tus passwords, ¿sí? Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo desde antes de que lo hagas incluso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso genera verdaderamente que los niños, nuestros hijos, ¿no? Incluso ya grandes, empiecen a vivir esa doble vida, ¿sí? Con un doblez. Y los niños incluso empiezan a hablar como verdaderos cristianos, ¿eh? Los niños son tan inteligentes que todo lo captan. Y un niño te puede hablar como cristiano, ¿no? Puede empezar a decir, gloria a Dios, amén. Sí, que Dios lo bendiga, hermano, que Dios lo bendiga, hermana. Los niños aprenden perfectamente, pero también aprenden a vivir de la otra manera, ¿eh? Sí. Hablar como se habla en el mundo afuera. En la iglesia pueden hablarte de la manera correcta y cuando no estén en la iglesia te pueden empezar a hablar como hablan los demás, ¿eh? Y te puedes sorprender, decir, hijo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo si yo lo conozco que aquí se porta súper bien? Lo mismo pasa con los hermanos, ¿no? A veces a mí me dicen, oye, mi esposo, mi esposa, ¿qué tal hermano? Esto, ¿cómo? Pero si aquí yo lo veo bien, bien tranquilo, bien portado, hasta se quebranta y llora, ¿no? Alabando al Señor y pues sí, pero ¿qué crees? No es así, ¿verdad? Es ese doblez que está de manera natural en nosotros, pero que no debe de existir más. Sí. Los niños, a tus hijos les puedes enseñar que se pueden abrazar las enseñanzas y las promesas de Dios estando en la iglesia, pero estando en su casa o en cualquier otra parte, ya ahí las promesas pareciera que se quedan solamente aquí. Ya no, creen que ahí no aplican, ¿sí? Creen que afuera, con la familia y todo, es otra cosa. Aquí sí, miren, aquí, bueno, pues es que como no son creyentes, pues aquí toleramos y pues aquí sí ya se hace. ¿Qué crees? Al rato tu hijo también va a tomar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas con tu familia y ahí hay puro alcohol y todo, pues va a decir, bueno, pues, ¿qué hay, no? Entonces, ¿se puede o no? No, bueno, es que acá sí se puede, porque pues es que aquí no creen en Dios, ¿sí? Aquí no vamos a orar porque pues aquí no ora la gente. No, o sea, tus hijos deben de ver que la vida que tú llevas y la vida que ellos deben de vivir es como Dios nos manda a andar, con la dignidad a la cual
hemos sido llamados, ¿sí? Como hijos de Dios. Ustedes, mis niños, no solamente tienen a sus papás aquí en la tierra, tienen a un Padre celestial al cual deben de obedecer sobre todas las cosas, ¿sí? Y les digo algo, no porque sus papás no hagan las cosas como dice Dios, entonces ustedes pueden hacer también lo mismo que sus padres, ¿sí? Porque están escuchando esto y no quiero que lo confundan, ¿eh? Bueno, pues como yo, mi papá, o no tengo a mi papá o algo, pues entonces yo soy como esa estadística, ¿no? Entonces yo por eso me comporto mal. No, no hay pretextos en la palabra de Dios para nadie. Aunque no, y lo van a ver, vean esa película, aunque no hayas tenido un buen padre, aunque no hayas tenido un padre amoroso, un padre que te haya enseñado la palabra, el que viene a sustituir todas las carencias de tus padres es el Padre Celestial. Ese cambia a todos, ¿verdad? No todos pudimos tener la fortuna de tener padres creyentes, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos la fortuna de que nuestro Padre Celestial nos está enderezando el camino, nos está enseñando, ¿verdad? Pero así, entonces debemos andar como Él nos enseña. Ahora tenemos un nuevo papá y ese nuevo papá nos está enseñando todas las cosas que debemos hacer, ¿sí? Y es por eso que Pablo, ¿no? Además de rogarle a la iglesia, les va a enseñar cómo debe hacerlo. Les ruega que anden, ¿no? Conforme, ¿sí? Como es digno de la vocación que fuisteis llamados, pero les va a decir también el cómo. ¿Y cómo lo hago? ¿Verdad? Sí, ya sé que debo andar como pueblo de Dios. Ya sé que debo andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo hago? Pablo no se queda solamente en la exhortación y en el ruego, sino que ahora nos va a decir cómo y nos va a enseñar, ¿sí? Vamos al 2, por favor. Fíjense cómo nos va a decir. ¿Cómo es esto? Dice, leámoslo por favor todos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, el 3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nos está diciendo cómo es que debe andar el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Y si se fijan, esto incluye tanto las relaciones con la sociedad, con los de afuera, como con los redimidos, o sea, con la iglesia, con tus hermanos, y con nuestra familia también, ¿sí? Así debemos andar. Cuando menciona con toda humildad y mansedumbre, ¿verdad? Y soportándoos, nos está mostrando, y con paciencia nos está mostrando, fíjense, 4 virtudes en las cuales nosotros debemos de enfocar nuestro andar, que debemos practicar. Humildad, mansedumbre, tolerancia y paciencia. Están incluidas en estos 2 versículos, el 2 y el 3. ¿Qué es la humildad? La humildad implica que hemos reconocido nuestra pequeñez, nuestra falta de méritos delante de Dios y nos lleva a desarrollar una dependencia total de Él, ¿sí? A depender totalmente. Cuando reconocemos verdaderamente que somos así de chiquitos delante de Él, que estamos tan imposibilitados para hacer las cosas, que no hay ningún mérito en nosotros, ahí estamos desarrollando la humildad. Y al ser humildes, humillados delante de Él, aprendemos a depender de Él. Señor, yo no puedo. Ya me di cuenta que yo no puedo, que el pecado siempre está en mí.
mora en mí y siempre está queriendo salir. Sí. Que aunque quiero hacer lo bueno, no lo hago, ¿no? Como decía Pablo, hago lo malo. Apenas se me dificulta la cosa y ya estoy diciendo mentiras. Es mi primera salida, ¿no? Es que, fíjate qué pasó. Es que, fíjate que esa es, tenemos que reconocer que eso somos y que no podemos. Y es donde tenemos que ir de rodillas al Padre y decirle, quítame eso. Como decía Pablo, lávame de mi maldad. Cada vez más y más, límpiame, ¿verdad? Con hisopo. Así, o sea, tállame, Señor, quítame esto que hay en mí. Porque es verdad, todos tenemos esa naturaleza. Pero cuando llega esa humildad en la que debemos andar como pueblo de Dios, el Señor nos muestra, recuerdan lo que veíamos los varones, ¿verdad? Él nos va a dar primeramente el Espíritu Santo convicción de pecado y mostrarnos nuestra miseria verdadera. Si eso no sucede, si todos creemos todavía, no, no, yo no soy tan malo. Nada más de arrepentimiento, que me estás engañándote a ti mismo. Para nada estás siendo un hijo de Dios. Si el Espíritu no te revela verdaderamente que estás haciendo mal, entonces no eres parte de del pueblo de Dios. Verdaderamente tienes que reconocerlo. Tienes que saber quién eres delante de Dios. Y eso es el primer punto, la humildad. Después nos habla de mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre transmite la noción de docilidad, ¿sí? Es como decir, es ser dócil, tanto con los demás, pero principalmente con la sumisión a Dios también, ¿sí? Un hombre que es sumiso ante Dios, sí con los demás, que se comporta de manera dócil, pero principalmente ante su Señor, ¿no? Ante todos, digo, debe de ser, ¿no? Ante los demás, pero ante Dios. No que le diga, no, ¿por qué? O que lo que decíamos, ¿no? No, yo no creo. Yo no creo que tenga que ser así, ¿no? En ningún momento dice que yo use la vara, o sea, no, 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 no. Yo no lo entiendo así. Eso es falta de mansedumbre. El hombre manso dice, no lo entiendo, no creo que sea así, a mí me han enseñado otra cosa, pero te obedezco. Pero si tú lo dices, Señor, yo lo hago, aunque no me parezca, ¿verdad? Aunque me parezca una locura. ¿Cómo crees? ¿Cómo vamos a hacer eso? El Señor lo dice. Y el hombre manso, ¿verdad? Muestra esa docilidad y dice, sí, Señor, tú lo dices y yo te creo. Y yo sé que tú vas a dar disciplina y verás el fruto apacible, ¿verdad? De justicia. Yo sí creo que lo veré, aunque no parezca, aunque al momento la disciplina no nos guste, pero va a producir fruto apacible de justicia. Sí lo creo, Señor. Y entonces, así hasta aceptamos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no me sanas? Eres poderoso. Pero creo, Señor, que tu voluntad buena es agradable y es perfecta. Tú me vas a fortalecer, tú me vas a guiar. Tú has impuesto esto, yo camino con esto. Ese es ser dócil, ¿no? Y no poner por qué y reprende ya si ponte. Es que, sí, nos llama a ser dóciles. Docilidad. A vivir eso es lo que nos va a dar paz, ¿verdad? Es tener esa disposición de hacer lo que Dios dice, de recibir y va a manifestarse como, ¿cómo creen? La mansedumbre se manifiesta en benignidad, en paciencia y en dominio propio, en templanza. Cuando un hombre es manso también tiene estas tres, se manifiestan estos tres aspectos. ¿Se están dando cuenta de algo? ¿A qué le suenan estas virtudes que incluyen también la mansedumbre? A Gálatas, ¿verdad? 5:22, al fruto del Espíritu, ¿no? Vamos a ver Gálatas 5:22 y 23. ¿Qué dice?
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está. ¿Sí? Y sí, estas virtudes son parte del fruto Espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces, ¿será difícil cumplirlas? La verdad, sí. En nuestras fuerzas, echándole ganas, sí, es súper difícil, ¿eh? Yo te diría, nadie lo puede lograr por sí solo. Pero la buena noticia es que dice que son, ¿qué? Fruto del Espíritu, ¿verdad? Es decir, que el que las produce es el Espíritu Santo de Dios. El que nos va a apoyar para que se vayan desarrollando, ¿verdad? Es Él. Entonces, sí es posible desarrollarla para el nuevo pueblo de Dios, para los que son sus hijos y que, como cuerpo de Cristo, el Espíritu mora, hace morada en ellos, sus hijos de Dios. Entonces, nosotros sí debemos andar así, en mansedumbre, que va a manifestarse en benignidad, ¿verdad? Como les decía, en benignidad, en paciencia y en templanza, en dominio propio. ¿Sí? Esas virtudes sí se pueden manifestar porque son provistas por el Espíritu, por ese fruto. ¿Sí? Pues sí se puede y así debemos andar. Pero ¿qué debemos hacer? Nuevamente, con humildad, reconocer que necesitamos de Él y pedirle a Él la fortaleza. Ir día a día a recibir de Él su palabra, su enseñanza, para que entonces, recuerdan alguna vez les dije que era como ese fruto del Espíritu, esos 9 aspectos, eran como lucecitas, ¿no? Si se pudieran ver como luz, podríamos ver que a lo mejor en algunos está así más uno, otro, ¿no? Se van, pero deben de estar las 9 prendidas, ¿eh? Nada de que, es que se fundió una. No, son 9 luces que están prendidas. A lo mejor unas brillan más que otras en cada quien. Recuerdan que les decían, el único que brillaban así todas era el Señor Jesucristo. Si hubiéramos podido ver esas como luces, esas 9 en Él, era toda una luz así incandescente que deslumbraba esa luz en Él. En nosotros, esa luz empieza así a brillar y va conforme vamos andando y conforme vamos siendo más dóciles al Señor, le vamos creyendo, ¿qué creen? Se van iluminando más, van tomando intensidad. Así es, ¿sí? Entonces sí, se puede, pero tenemos que ir a la palabra por medio de la iluminación del Espíritu. No hay más. Y el Espíritu producirá ese fruto y esas 9 virtudes prenderán. Ujú. Nos falta una, la tolerancia, ¿verdad? Les decía, cuando Pablo nos dice soportándoos unos a otros, está hablando de eso, de tolerancia. Ujú. Y es esa acción de precisamente soportarse unos a otros, ¿verdad? Y está relacionada también con el último, la paciencia, ¿sí? El hombre o mujer tolerante es capaz de soportar hijo, las faltas que le hagan, las faltas de sus mismos compañeros creyentes o de los miembros de su familia y soportarlos pacientemente, así, con toda paciencia, con esas debilidades, con esos defectos, pero en amor, ¿sí? Lo hace con amor. Por eso dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Amados hermanos, llevando a la práctica estos aspectos que Pablo nos dice, que nos exhorta, es como podremos entonces guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Que es lo que nos dice en el siguiente versículo, el 3.
Leámoslo, por favor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, 5. Una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que nos dice aquí, somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo espiritual de Cristo que no se puede separar, no se puede desunir, porque todos fuimos llamados eficazmente, ¿verdad? Eficazmente por el Espíritu de Dios en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿no? Bajo el mismo Señor nos dice, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese Señor del que habla es Cristo y nos permite andar como debe andar el pueblo de Dios, andando como nos dice, ¿verdad? Dignamente, con esa mansedumbre, esa tolerancia, esa paciencia, ¿sí? Entonces podemos mantener la paz y la unidad de su cuerpo. Esa es la manera de andar en unidad, viviendo así, soportando los unos a los otros, en amor. Si eso no sucede, entonces no estamos hablando de un cuerpo de Cristo verdaderamente, porque como les decía, un pie no puede ir para un lado y el otro pie para el otro, ¿sí? Oiga, pero ¿qué pasa? Que si vemos que hay quienes no pueden, ¿no? Bueno, eventualmente un miembro, a veces hay un miembro que nos falla, ¿no? Yo hace poco me lastimé la mano y pues me cuesta trabajo. Híjole, hacer. Pues entra el otro miembro, ¿no? ¿Qué hago? Uso más la derecha, ¿no? Si la izquierda me falló, pues uso más la derecha. Si un pie te falla, pues ni modo, ¿no? Metes la muleta, ¿no? Iker, ¿dónde anda? Se me desapareció. Desde hace poco vi a Iker que andaba con su muleta, ¿se acuerdan? Pues bueno, un miembro se inmoviliza un poco para que empiece a recuperarse, pero se va a mantener, ¿no? No es nada más de decir, ay, se le torció el pie, córtenselo, porque ya no sirve. No, no, lo cuidamos, lo vamos guardando en este vínculo de paz, ¿verdad? En amor, soportando, ¿verdad? Ni modo, pues que el otro pie carga más, pues carguemos más, porque un pie anda mal. Así funciona el cuerpo de Cristo, ¿sí? A menos de que, finalmente, si me pueden decir, es que bueno, pues hay gente que nunca quiso entender y que toda la vida, y hasta que se desesperó y dijo, no, ahí no veo soluciones. Bueno, pues es que no era del cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo no se puede desmembrar. Estamos hablando de un cuerpo nada más y nada menos de Cristo, que es eficaz, en el cual todos fuimos llamados con la misma vocación. Cuando un miembro se separa, pues lo dice Juan, ¿no? Pues no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, hubiese permanecido, ¿no? Entonces, así es, pero verdaderamente los que son pueblo de Dios van a andar aunque tengan que cojear, aunque tengan que cargar al otro hermano, sí, y vamos a llegar, como lo veíamos, ¿verdad? El viernes en el estudio, en esa perseverancia de los santos que hace el Espíritu Santo desde que nos llama hasta que seamos glorificados, ¿verdad? Hasta nuestra unión con Cristo y seamos glorificados en un cuerpo perfecto. Toda esa labor la hace el Espíritu Santo. Ujú. Amados hermanos, demos gloria a Dios porque con el poder del Espíritu Santo, obrando todo esto en nosotros, todo esto que pide Pablo, sí podemos andar como anda, como debe de andar dignamente el pueblo de Dios. Sí podemos lograrlo.
Siéntete afortunado porque el Señor ha decidido sacarte del resto del mundo y unirte en su cuerpo. Y el que inició esa buena obra, es el que también la va a terminar. Si hoy estás fallando en algo, si has fallado, si no le has dado, no has reflejado a tus hijos la imagen de Cristo, lo puedes hacer. ¿Cómo? Reconociéndolo. Necesitas humildad y reconocer en lo que hayas fallado y decirle, Señor, sí, creo que he sido yo en mis ideas. Ahora, Señor, voy a hacer como tú dices. Voy a hacer lo que tú dices. Te creo. Sí te creo. Sí sé que tú me puedes fortalecer, que eres el único que puede quitar de mí, ¿verdad? Limpiar mi maldad. El que puede quitar de mí el orgullo y hacerme manso, hacerme dócil. Y no decir solo como lo hemos dicho, creo en ti, sino que te creo a ti. Sí creo en lo que dices, sí lo quiero hacer. Es lo único que necesita un hijo verdaderamente de Dios, humillarse ante su Dios. Es lo único que Él nos pide, que nos humillemos, que reconozcamos que necesitamos de Él y entonces Él hace y nos muestra que sí es posible andar como anda dignamente, ¿verdad? Como debe andar el pueblo de Dios. Gloria a nuestro Dios y Padre de todos, como dice el 6, ¿verdad? Un Padre, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Él sea la gloria. Y el próximo domingo vamos a ver precisamente el 6, ¿sí? El versículo 6. El Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, porque ahorita pues ya no nos va a dar tiempo y verdaderamente es algo bien importante. Este versículo 6 que vamos a ver la próxima semana, amados hermanos, nos habla de la soberanía de Dios, la inmanencia de Dios y el Dios que mora en nosotros.